Hola a todos y bienvenidos a esta sesión virtual del ICC 2022, la cual es parte de la 10ª conferencia anual de la comunidad de Ignition. El tema de la conferencia de este año es la experimentación y la exploración, y es por eso que escogimos como tema de esta sesión trucos en Perspective que no conocías. La sesión tratará acerca de algunos consejos que son poco conocidos o poco utilizados en Perspective, pero que son bastante útiles a la hora de desarrollar proyectos. Mi nombre es José Núñez y soy ingeniero de ventas para NV Tecnologías. Mi trabajo consiste en reunirme con usuarios finales e integradores de Ignition para ayudarles con la parte técnica y que puedan lograr sus proyectos exitosamente. NV Tecnologías es una empresa que fue fundada en el año 1998 y empieza operaciones en el año 2004. Desde sus inicios se ha enfocado en la automatización. Actualmente la empresa busca guiar a la región a través de la industria 4.0. Nos encargamos de distribuir tecnologías de última generación para la transformación digital y a partir del año 2020 nos convertimos en los distribuidores autorizados de Inductive Automation para la región centroamericana. A continuación les presentaré la agenda para esta sesión. Primero, empezaré con una introducción acerca de qué es Perspective, donde les comentaré sobre sus características únicas. Luego, compararé las herramientas clásicas de la industria con las capacidades únicas de Perspective. Después, les comentaré sobre los trucos y tips de Perspective que espero les sean de ayuda para sus proyectos. Dentro de estos mencionaré los estilos, los temas, las vistas renderizadas, formas alternas del componente XY Chart, mensajes, configuración en Perspective y co-branding. Perspective es una herramienta que recibe continuas actualizaciones. Actualmente se libera una nueva cada 5 semanas. Muchas de esas características han sido liberadas, pero es muy probable que no las hayamos notado. ¿Qué es Perspective? Es un módulo de visualización en Ignition y para la industria, basado en tecnologías HTML5 y CSS. Los objetivos principales de Perspective son expandir las capacidades visuales, implementar tecnologías móviles y crear apariencias adaptables. A través de Perspective podemos crear interfaces para todo tipo de dispositivos, utilizando la tecnología visual más moderna y haciendo uso al máximo de las capacidades de nuestros dispositivos. Podemos crear interfaces para laptops, para computadoras de escritorio, para HMIs, celulares, tablets o inclusive cuartos de control. Para ejemplificar algunas de las capacidades de Perspective, a continuación les mostraré algunos ejemplos que típicamente no encontramos en la industria. El carrusel es un componente que vemos típicamente en cualquier página web, pero no en la industria. Este consiste en varios tipos de vistas que son accesibles a través de una navegación, y esta navegación la podemos utilizar ya sea arrastrando nuestra pantalla hacia un lado o el otro, o simplemente dando clic en los círculos inferiores que representan cada una de las vistas del carrusel. Es un componente muy sencillo que nos permite visualizar diferentes tipos de información a través de una navegación muy sencilla. Además, cada uno de estos ítems siempre aprovecha todo el espacio disponible de la pantalla, de manera que las diferentes vistas no interfieren entre sí. Esto es muy deseable a la hora de usar dispositivos con pantallas limitadas, ya que queremos que la información sea aprovechada y legible por el usuario. El contenedor split es un componente que permite al usuario decidir qué tipo de información prefiere darle prioridad. Es un componente muy dinámico y nos permite tener dos tipos de vistas al mismo tiempo. En caso de que el usuario quiera conocer más detalle acerca de una vista en específico, el usuario tiene la capacidad de aumentar manualmente el tamaño de esa vista.
El contenedor Breakpoint es uno de los actores principales a la hora de desarrollar aplicaciones móviles, ya que permite que una vista cambie su apariencia dependiendo del tamaño de la pantalla que se está usando. Esto es principalmente útil porque las computadoras de escritorio tienen un ancho más grande que su alto, pero en los teléfonos celulares ocurre lo inverso, de manera que un diseño que esté hecho para uno o para otro no servirá en los casos contrarios. En este ejemplo vemos cómo tenemos una ventana amplia con algunos componentes y gráficos. Al disminuir el tamaño de esta ventana, varios de esos componentes probablemente dejarán de percibirse fácilmente, y es por eso que cambiamos la apariencia para mejorar la experiencia del usuario. El diseño de interfaces web ha evolucionado a través de un continuo trabajo global, ya que la web es una tecnología ampliamente usada en todo el mundo. A través de su amplio uso y la necesidad de mejores interfaces, la tecnología web se ha convertido en un estándar muy robusto. Hoy en día, todas las empresas tienen retos para optimizar cada vez más sus páginas web, con el objetivo de mostrar de una mejor manera su contenido en el Internet. Esto los ha forzado a crear interfaces muy avanzadas, ya que se requiere presentar al usuario la información más importante de la manera más optimizada. Perspective es la propuesta de Inductive Automation para permitir que la industria saque el mejor provecho de las capacidades de interfaces web más modernas. Esto no quiere decir que las interfaces clásicas ya no sirven hoy en día. Todo lo contrario, muchas de estas son las principales pantallas de un SCADA en toda industria. Pero la evolución tecnológica nos ha llevado a tener a mano capacidades que permiten mejorar la experiencia del usuario, lo cual a su vez se ve reflejado en una herramienta más eficaz para la operación de una máquina o proceso. En mi pantalla muestro un ejemplo de una pantalla clásica de industria. Es un proceso dibujado al estilo P&ID o diagrama de proceso. A este diagrama de proceso se le han colocado varios indicadores que permiten monitorear de forma dinámica lo que está ocurriendo. Otro elemento en las interfaces clásicas es que la navegación es muy simple, tal vez demasiado simple para algo tan complejo como lo es un proceso industrial. La idea tampoco es hacer cosas complejas, pero hoy en día hay estrategias para lograr crear navegaciones sencillas de temas complejos. En Perspective es posible utilizar componentes que mejoran la experiencia del usuario, como lo son los mapas, las vistas de carrusel, la navegación con jerarquías y por supuesto el uso de tecnologías móviles, como la navegación táctil que vemos en el video que se muestra en mi pantalla. Ahora sí, discutiremos algunos trucos y tips que podemos usar en el desarrollo de Perspective para mejorar nuestros proyectos. Estos trucos nos permitirán distinguir nuestras interfaces de las interfaces clásicas, lo que generará una sensación más moderna. Iré brevemente sobre cada uno de esos puntos, ya que es muy difícil cubrir la totalidad de estos en los 30 minutos de la sesión, pero espero que los temas presentados aquí les sean de ayuda. Primero, hablaré de los estilos y clases de estilo. Los estilos y clases de estilo son conceptos que probablemente ya haya escuchado, pero el concepto que quiero enfocar en esta sesión es acerca de la unificación y categorización para mejorar la experiencia de usuario de nuestra aplicación. Recordemos que los estilos son reglas que se aplican a los componentes para cambiar su apariencia. Las clases de estilo, por otro lado, son un conjunto de reglas que podemos reutilizar y aplicar fácilmente a un componente. Por ejemplo, una clase de estilo podría ser un título, de manera que todos los títulos de nuestra aplicación tengan siempre la misma apariencia. La unificación consiste en que toda nuestra aplicación hace uso de un conjunto de reglas que son universales a través de todas las ventanas, de manera que tenemos una herramienta que se ve más estándar debido a la homogeneización de la apariencia.
La categorización consiste en comprender cómo están hechas nuestras ventanas jerárquicamente y asignar niveles bajo los cuales podemos aplicar esas reglas universales. Nuestras ventanas en realidad se parecen mucho a un documento. De hecho, las interfaces web son un medio moderno de representar un documento de papel. Los documentos normalmente tienen una estructura, y esa estructura a su vez tiene elementos, como los títulos, los encabezados, los párrafos, las imágenes, las tablas, los gráficos, etc. A la hora de estandarizar nuestra aplicación, debemos llevar este mismo concepto al desarrollo, de manera que podamos aplicar una estructura estándar. El diseño web tiene algunas convenciones que son usadas en la práctica. Para efectos nuestros, lo mejor es establecer una base y trabajar esta base para que nuestra aplicación sea lo más optimizada posible. Por ejemplo, podemos usar una jerarquía como la que muestro al lado izquierdo, donde tenemos un cuerpo de página. Dentro de este cuerpo de página tenemos un encabezado 1, el cual hace un par con una división o grupo. Esta división o grupo representa un grupo de más objetos, de manera que dentro podemos tener más encabezados, una tabla e inclusive podemos tener nuevamente una división, que a su vez tendrá más componentes dentro. En mi pantalla muestro un ejemplo de estandarización. Dentro de esa ventana vemos que tenemos un título en blanco. Debajo del título tenemos una cuadrícula de tarjetas o dashboards. Cada una de esas tarjetas tiene un encabezado. Luego del encabezado tenemos pares de etiquetas y estatus. En algunos casos tenemos pares de etiquetas y valores numéricos. También tenemos gráficos y cada uno de esos componentes que mencioné son una parte de la jerarquía que mencionamos anteriormente. Y cada componente de la jerarquía tiende normalmente a seguir un conjunto de reglas que permiten estandarizar nuestra aplicación. Ya que estamos hablando de la apariencia, hablemos acerca de los temas en Perspective. Los temas son una característica que probablemente ya conozcamos, pero voy a conversar sobre cómo podemos usarlos. Los temas nos permiten cambiar la apariencia estándar de Perspective, pero a un nivel global del proyecto. Solamente debemos seleccionar el tema actual del proyecto y todos los componentes adoptarán esas reglas. La diferencia entre los temas y los estilos es que los temas se aplican primero sobre la apariencia predeterminada de los componentes, mientras que los estilos se aplican luego, lo que quiere decir que los estilos sobrescriben las reglas de los temas. En Ignition tenemos 6 posibles temas: el claro, el oscuro, el claro cálido, el claro tibio, el oscuro cálido y el oscuro tibio. Los temas claros se usan principalmente para ambientes donde la luz es abundante, ya que permite al ojo adaptarse fácilmente a la luminosidad de la pantalla, mientras que los temas oscuros funcionan mejor para ambientes de poca luz. Los temas cálidos se usan cuando es de noche. Los temas tibios se usan cuando es de día. Esto ocurre porque durante el día la luz del sol tiene una mayor cantidad de colores azules que la luz durante la noche. Por esta razón, el ojo humano le resulta más fácil adaptarse a los colores tibios en el día, ya que contienen más luz azul, mientras que los colores cálidos, al tener menos luz azul, son mejores para la noche. Ignition trae por defecto los temas mencionados, pero si nosotros conocemos acerca de CSS, podemos crear nuevos temas con reglas según lo que queramos y podemos personalizar mucho más profundo la herramienta de Perspective. En esta imagen se muestran los rangos de colores para cada uno de los temas mencionados. Aquí vemos que los temas normales tienen colores neutros, pero si miramos los tibios encontraremos que son ligeramente más azules. En el caso de los cálidos ocurre lo mismo. La cantidad de color azul es menor y por lo tanto se ven ligeramente más rojos. Veamos algunos ejemplos para poder distinguirlos mejor.
En esta ventana muestro un ejemplo aplicado del tema claro tibio. Aquí vemos que los colores en general se ven más azules de lo normal. Notemos también que en la esquina inferior izquierda tenemos una ventana emergente con unos botones para cambiar el estilo. Acá podemos cambiar entre claro y oscuro o podemos cambiar entre tibio y cálido. Eso es muy importante, ya que cambiar el estilo en Perspective es verdaderamente sencillo. En ese otro ejemplo tenemos exactamente la misma pantalla, pero con un color claro cálido. En este caso, hemos disminuido la luz azul para favorecer la vista durante la noche, pero hemos dejado el tema claro ya que estamos asumiendo un lugar de luz abundante. Luego tenemos los temas oscuros. Por acá estoy mostrando la pantalla, pero con un tema oscuro tibio. Ese tema se utiliza más en lugares de poca luz, con el objetivo de no generar un alto contraste que pueda cansar al ojo. También estamos usando el modo tibio, el cual nos permite mejorar la experiencia de usuario cuando estamos en el día. Es importante mencionar que gracias a las funciones dinámicas de Ignition es posible hacer cambios de temas automáticamente, de manera que podemos detectar cuando se hace de noche y cambiar de un tema tibio a uno cálido. Incluso si nuestra pantalla tuviera un sensor de luminosidad, podríamos hacer uso de este para cambiar de un tema claro a uno oscuro o viceversa. Por último, tenemos el tema oscuro cálido. Similar al anterior, estamos asumiendo un escenario donde probablemente hay poca luz, pero en este caso, al ser un tema cálido, será más útil en la noche. Estos conceptos podrán verse muy estéticos, pero la verdad es que para aplicaciones industriales tienen un impacto mucho más grande. Recordemos que muchas veces los usuarios principales de nuestras herramientas son personas que deben usar una computadora por un tiempo prolongado. Por ejemplo, el caso de los turnos de operadores de 12 horas. Para un operador que debe mirar la pantalla durante mucho tiempo, aplicar esos conceptos le ayudará a disminuir la fatiga. Las vistas renderizadas son una característica de Perspective que nos permite hacer uso de las vistas pero dentro de los componentes que colocamos. Esta función la podemos encontrar en componentes como el mapa, el componente tabla y el desplegable. Gracias a las vistas renderizadas podemos expandir las funciones del componente para realizar funciones adicionales sobre las que tienen configuradas por defecto. Veamos unos ejemplos. En este ejemplo estamos utilizando el componente mapa. A este componente le estamos aplicando unas vistas renderizadas a ciertas localizaciones que hemos configurado. El componente originalmente luce como se muestra a la izquierda, donde un marcador azul típico muestra los marcadores configurados. A la derecha tenemos una configuración del mapa, donde le indicamos que esos marcadores se deben representar con una vista sencilla, que permite mostrar más información como el nombre del marcador y un número identificador. En este otro ejemplo, al darle clic al marcador podemos renderizar otra vista, de manera que el usuario puede ver más información acerca del marcador que seleccionó. Las vistas pueden tener cualquier cosa. Estas que se muestran en el ejemplo son completamente de monitoreo, pero podríamos tener un formulario donde reportemos algún problema en la localización seleccionada. Este es otro ejemplo del mismo uso. Tenemos un mapa donde representamos los marcadores con válvulas. Al darle clic en esos marcadores podemos abrir una ventana emergente que nos permitirá ver más información sobre cada válvula. En este caso podemos darle clic en el botón View, el cual nos llevará a una vista más detallada donde podemos inclusive operar la válvula de forma remota.
Otro componente que mencioné anteriormente que puede tener vistas renderizadas son las tablas. Las tablas tienen dos tipos de vistas renderizadas. Uno se aplica por celda, mientras que el otro se aplica por fila. La vista por celda nos permite sustituir el valor que tenga la celda y colocar una representación distinta de ese valor. En el ejemplo que tengo a la izquierda, la tabla muestra la población de varias ciudades, pero en lugar de mostrar un número, muestra una barra comparativa que nos permite visualizar en qué proporción una ciudad está más poblada que la otra. La vista por fila nos permite expandir la fila para mostrar más información sobre los detalles de este ítem. En el ejemplo que tengo a la derecha, tengo una tabla con ciudades, los países a los que pertenecen y la ubicación dentro del país. Al expandir la fila, puedo mostrar un mapa que me permite ver la localización de esta ciudad. Estos ejemplos son muy sencillos, pero recordemos que las vistas pueden tener cualquier cantidad de componentes y pueden tener muchas más funciones. No necesariamente tenemos que hacer representaciones como las que se muestran en este ejemplo. Ahora veamos otro componente, el XY chart. Este se usa típicamente para graficar una variable X contra una variable Y. Por ejemplo, podemos graficar flujo versus corriente, flujo versus apertura, corriente versus velocidad o más. Este componente recientemente ha recibido varias actualizaciones, de manera que podemos seguir graficando una variable X contra una variable Y, pero con diferentes formatos de visualización. Podemos mostrar otros formatos como el diagrama Gantt, el heatmap o mapa de calor o el diagrama Candlestick. En esta imagen vemos un ejemplo del diagrama Gantt en Perspective. Con este diagrama podemos representar la ejecución de tareas o disponibilidad de una forma más intuitiva. A la izquierda de este gráfico ejemplo tenemos el nombre de varias personas. En el eje X tenemos diferentes fechas. Dentro del gráfico tenemos barras que representan la disponibilidad de cada una de esas personas a través del tiempo. En esta otra imagen podemos ver el ejemplo de mapa de calor en Perspective. Recordemos que el mapa de calor consiste en una cuadrícula, donde cada celda tiene un valor numérico, el cual es representado usualmente con un color asignado, dependiendo de ese valor numérico. En el ejemplo mostrado, vemos una cuadrícula con colores que varían desde gris hasta verde. Las cuadrículas con color gris tienen un valor numérico bajo, mientras que las cuadrículas con color más verde tienen un valor más elevado. Por último, tenemos el caso del candlestick o gráfico de velas. Este diagrama nos ayuda a comprender el comportamiento de una variable a través de varios periodos de tiempo. No entraré mucho en detalle sobre este gráfico, pero es bueno mencionar que es posible configurarlo en Perspective. Los mensajes son formas de generar acciones basándonos en eventos. Una vez que un evento ocurre, un componente de Perspective puede enviar un mensaje a la vista, a la página o a la sesión. Dentro de esos contextos, podemos tener otro componente que esté continuamente escuchando por mensajes. Cuando el componente recibe un mensaje en específico, podemos programarlo para que realice cualquier acción que queramos. Algunos ejemplos de lo que podemos hacer con mensajes son actualizar tablas de bases de datos cuando existe una modificación en la base, modificar propiedades entre vistas o modificar propiedades entre páginas abiertas. Los mensajes en veces se nos pueden parecer mucho a los bindings o vínculos dentro de Perspective. La diferencia es que los mensajes tienen un contexto más amplio y es por eso que podemos llegar a lugares donde los bindings no pueden llegar y generar acciones que muchas veces los bindings no pueden generar. Uno de los usos más efectivos es la actualización de tablas solamente cuando se necesita. Cuando hay transacciones con bases de datos, esas transacciones normalmente consumen varios recursos,
ya que se extrae bastante información de la base de datos. Es por eso que muchas veces no queremos que las transacciones ocurran continuamente. Es decir, no queremos estar consultando por datos que ya tenemos. Los mensajes en este caso nos sirven para indicarle al sistema que debe refrescar la información porque ha llegado información nueva a la base de datos. A continuación les voy a presentar un video de cómo se configura un mensaje. En este ejemplo tenemos dos tablas que se van a actualizar y un botón. Para configurar los mensajes debemos dar clic derecho y dar clic en Configure Messages. En Configure Messages podemos configurar las acciones que va a realizar este botón cuando recibe un mensaje. Para este caso, el botón no va a hacer una acción al recibir un mensaje, sino todo lo contrario, va a enviar un mensaje. De manera que hemos configurado un script para que al presionarse envíe un mensaje en específico. Las tablas en este ejemplo van a tener una consulta a bases de datos que nos permiten extraer los datos. La consulta de la tabla inferior va a ser una consulta periódica, es decir, cada segundo vamos a estar consultando la base de datos y extrayendo los datos. Este tipo de consulta requiere recursos, ya que continuamente estamos preguntando por los datos. En el caso de la tabla superior, hemos hecho la misma configuración con la pequeña diferencia de que no vamos a hacer una consulta continua o periódica, sino que la consulta se va a hacer solamente con ciertos eventos, ya sea refrescar la página, abrir la página o en este caso vamos a enviar un mensaje para que el componente se actualice al presionar el botón. Para lograr que la tabla se actualice al presionar el botón, necesitamos tener configurado un Message Handler. El Message Handler lo que va a hacer es escuchar continuamente por mensajes, específicamente un mensaje que hemos definido, y al recibir este mensaje se va a emitir un comando de refrescar el componente, lo cual va a activar la consulta que tiene configurada y por lo tanto vamos a extraer los datos más recientes. Ahora veamos el ejemplo en acción. Vamos a agregar unos datos a la base de datos, de manera que la tabla inferior, la cual tiene una consulta periódica, va a mostrar los datos ya que la consulta se está realizando continuamente, sin necesidad de un disparo o un evento en específico. Luego vamos a dar clic en el botón y vamos a ver cómo al dar clic logramos actualizar la tabla superior para que ésta se actualice solamente gracias al mensaje. Continuando con el siguiente punto, voy a comentar sobre la configuración en Perspective. Gracias a las funciones del sistema, es posible crear aplicaciones en Perspective que le permiten al usuario modificar partes de la configuración del sistema que normalmente solo son accesibles desde el diseñador o desde el servidor web del gateway. Algunos ejemplos de configuraciones que podemos realizar desde Perspective son crear o modificar dispositivos, crear o modificar conexiones a bases de datos y crear o modificar tags. Estas funciones las podemos agregar a través de scripts, haciendo uso de funciones de sistema. Un ejemplo de estas funciones es el recurso del Exchange llamado Perspective Modbus Import Tool. Este recurso nos permite importar un CSV desde Perspective y convertir ese CSV en tags dentro del sistema, que luego pueden ser utilizados dentro del proyecto. A través de esas funciones podemos expandir las capacidades de Ignition para crear aplicaciones que se adapten mejor no solamente a la experiencia del usuario final, sino también a la experiencia del desarrollador. El último punto del que les voy a comentar es el co-branding. El co-branding nos permite modificar algunos recursos de Ignition para mostrar una marca diferente y un color diferente.
de manera que podemos colocar el logo de nuestra empresa y el color de la misma. En esta imagen muestro una de las pantallas que se puede modificar. Esta es la pantalla de login de Perspective y es donde ingresamos nuestro usuario. Este es un ejemplo de co-branding, donde estamos modificando la pantalla anterior y estamos cambiando el color predeterminado y el logo del proyecto. En esta otra imagen muestro la pantalla de carga de Perspective, la cual se muestra al cargar cualquiera de nuestros proyectos. En ese otro ejemplo se muestra cómo se vería si podemos modificar el color de la aplicación y el icono del proyecto. Espero que estos tips y trucos sean de ayuda en el futuro para sus proyectos. Con esto le doy cierre a la sesión, no sin antes invitarlos a seguirnos en nuestro canal de YouTube y LinkedIn. Muchas gracias y hasta la próxima.